Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Mi nombre es Ruth Ramírez, soy profeta y evangelista para gloria y honra de Dios. Y estoy en esta mañana con una palabra de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre eterno, Jehová Dios, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo, que es un solo Dios, y sus santos ángeles que nos acampan. Gloria sea Jesucristo. El Señor me daba en esta mañana esta palabra y pues la voy a hacer porque si no la unción se va y nada es igual. Y cuando Dios nos dice algo hay que obedecerle. Es por eso que yo les digo, como Dios me mandó, el Señor Jesús me habló cuando yo estaba muy enferma, a punto de morir. De hecho, morí muchas veces. Dios me resucitó varias veces porque Él es bueno y sabe que cuando le servimos, Dios nos tiene en esta tierra, aunque el enemigo nos va a querer matar una y otra vez, porque la ausencia de Dios en nuestras vidas, eso son las tinieblas, eso es el enemigo. Así que seamos obedientes a Dios, no seamos rebeldes. Si Dios te ha puesto en una membresía de Atomy, dale gloria y gracias a Dios y sácale provecho a esa tienda, porque Dios quiere que tú y tu familia se mantengan saludables, así como yo, mis hijos, mi madre y muchos millones de personas que estamos haciendo Atomy. Esta palabra me la está dando Dios y muchos me dicen que a veces me han ofendido, hombres malintencionados que quieren, pues lo que están acostumbrados, un pasatiempo, o que quieren tenerme como mujer, pero no son lo que yo busco, no los veo maduros y yo no estoy dispuesta a tener malas relaciones. Así que yo soy clara, creo que ya a veces experimentamos un mal matrimonio, qué sé yo, y uno ya no está dispuesto a soportar más gente inmadura, porque lo malo de la humanidad es que a veces quieren estar con Dios un ratito sí, un ratito no. Hay sectas que te dicen haz lo que te dé la gana, al rato vas con Dios y eso no es así. La Biblia está llena de verdades de Génesis hasta Apocalipsis que si les pongo a hablar todo no acabaría. Por eso hago este video, porque el Señor me tocó para hacerlo, y lo importante es estar en Dios todo el tiempo, no un día sí, un día no, igual como en Atomy. El Señor me tocaba el tema hoy de Dios es fiel, pero muchos he oído que se jactan, cristianos, cristianas o de otras religiones, qué sé yo, se jactan de que Dios es bueno, Dios es fiel. Yo le soy infiel a Dios, pero Dios es fiel, Dios es bueno. Sigo yo haciendo el mal. Bueno, entonces si tú sigues haciendo el mal, entonces te conviertes en un Satanás, en demonios y diablos. Dios me ha mostrado que hay gente endiablada, endemoniada, porque hay mucho rango de espíritus malignos, desde los más pequeños hasta los más terribles. Así como es el reino de Dios, que Dios tiene a Papá, Jehová, Jesús, Espíritu Santo, un Dios trino, su reino, sus ángeles, sus querubines, tiene a su pueblo, a sus hijos e hijas, allá en el reino y aquí en esta tierra. Desde acá muy pocos, no son muchos, pero Dios quiere que seamos muchos trigos. Los trigos tipifican a Jesús, el pan integral, sin levadura, sin bollería. Lo que el Señor me tocaba hoy me decía que lo que es el pan, todas esas bollerías, dulces, gansitos, etcétera, etcétera, eso trae la diabetes, eso trae la artritis, eso trae las reumas, eso trae todas las enfermedades, el cáncer, porque no son alimentos saludables. Por eso debemos de comer lo más saludable posible, la miel, los sembradíos sin pesticidas, como lo es todo en Atomy, y pan integral y una salud balanceada. Porque si no nos alimentamos bien así, entonces pereceremos y acabaremos con la presencia de Dios. Dios nos hizo eternos. Si ustedes se ponen a leer en la Biblia, hay mucha gente, hijos de Dios, que vivieron años, millones de años, muchos años. Bueno, para Dios un día son 1000 años. Entonces, en Dios es eterno. En la Biblia hay, creo que Noé vivió, creo que 900 años. Y Noé solo una vez pecó, que le dio por la borrachera y hubo consecuencias terribles, pero estoy segura que pidió perdón a Dios y nunca más volvió a pecar. Igual David pecó una vez y fue terrible, pero y Enoc nunca pecó, ni Elías, por eso fueron arrebatados. Enoc fue arrebatado al reino de Dios. Creo que Elías o Eliseo fue arrebatado también. Entonces, cuando nosotros estamos en Dios, tampoco debemos practicar el pecado, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Si la rebeldía contra Dios, si los hijos son rebeldes contra Dios, entonces viene la ira de Dios. Dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los que ya se dicen ser hijos, los que ya conocemos que hay Jesús, ya conocemos que hay una Biblia, que debemos comer espiritualmente. Como dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios deben de estar en nosotros
Así como Dios me habla y me dice, imparte esto porque es urgente. Mucha gente me está diciendo el Señor es infiel, me ha mostrado el Señor, es infiel a él y es infiel a lo que le manda. Ya se le declaró, como yo les dije, Dios me habló, Jesús me habló que usara todos los productos de Atomy y que no usara más allá de otras compañías, sino lo que Jesús manda. Y si Jesús manda es porque Él quiere vernos saludables y Él nos da lo mejor. Entonces hay que obedecerle. Hagamos lo que hagamos, hay que obedecerle. Miren, yo tengo muchas cosas que hacer siempre, pero ¿saben qué? Lo que más debo de obedecer es a Dios, porque si yo no obedezco a Dios, entonces a mí nada me va a ir bien. ¿Por qué? Porque hay que darle prioridad a Dios y no solo de pan vivirá el hombre. O sea, si uno come lo natural y lo que tenemos en la mesa, lo que Dios provee, pidiendo dirección al Señor, no preocupándonos, sino orando a Dios. Pero si no obedecemos, entonces de nada sirve que tengamos a Dios cuando nos vamos apartando y apartando. Y el Señor me decía, diles que no estén haciendo otras compañías. En esta mañana el Señor Jesús me hablaba para alguien específicamente y yo se lo he dicho y se lo tengo que decir. A veces la gente se enoja, me ofende. ¿Por qué? Porque el enemigo todavía lo tienen ahí, las tinieblas todavía. Pero el Señor quiere que seamos perfeccionados en espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles hasta el día de su venida. Y Dios respalda lo que nos habla, porque cuando Dios nos habla es que ya está escrito en la Biblia. Ya está hecho y Dios, de nosotros está forjar un destino, salvos en el reino de Dios con nuestro Jesús, el Espíritu Santo y mezclados con Dios mismo a través de Jesucristo, o en nosotros está ser uno con Satanás, como Adán y Eva, que Eva obedeció a Satanás, se mezcló con él, de ahí vino Caín, luego Adán hizo lo mismo y hoy en día siguen haciendo lo mismo, orgías con el enemigo, malas relaciones, los hombres cambian de mujer de acá para allá, traicionan, adulteran, pero no tienen la presencia de Jesús para liderar sus hogares como Jesús manda. Jesús es el vivo ejemplo de nosotros y a Él debemos de servir. Claro, Él no tuvo esposa porque espiritualmente nosotros somos la novia de la esposa, o sea, espiritualmente hablando, pero todos debemos ser fiel a Dios porque Dios es fiel. Dios no quiere que estemos en el enemigo. Dios no quiere que seamos tinieblas, porque las tinieblas no están en Dios ni van al reino de Dios. Entonces, por eso, para ser salvos en Jesús necesitamos su agua de vida, ser bautizados en espíritu, alma y cuerpo, unidos a Dios para siempre, que esa promesa la haga Dios en nosotros y entregarnos a Él todo el tiempo. Ser uno con Él, invocar su nombre, orar sin cesar y ser mente, espíritu, alma y cuerpo con Él, amándolo con todo lo que somos y lo que tenemos a Dios y consagrarnos a Él. Así que en vez de sembrar en otro lado, usted siembra en su tienda Atomy, porque ahí usted tiene que comprar lo que necesita para su cuerpo. ¿Por qué usted tiene que sembrar y tirar el dinero en otras cosas cuando nosotros tenemos todo lo que necesitamos a un clic en nuestra tienda de Atomy? Ordene, escudriñe su tienda porque es lo mejor que le puede decir el Señor. Y esto no es manipulación, no es controlación, es lo que Dios me habló. Y esta persona en la mañana yo le voy a decir lo que le tengo que decir. Sé que se me va a enojar, tal vez otra ocasión se ha enojado, pero yo tengo que cumplir la profecía. La profecía es el hablar de Dios. Cuando oramos en la mañana, tarde y noche, yo estaba esta mañana apresurada porque mi niño va a la escuela, preparándolo, haciéndole su lunch o su almuerzo, preparándole sus vitaminas, que él se toma el Hemogen, se toma el Noni, complejo B. Me han dicho que está muy desarrollado. Mi niño tenía autismo. Yo tuve diabetes gestacional, artritis reumatoide. Yo estaba paralizada, yo no me podía mover, tenía anemia. Gracias a los hospitales que casi me matan, el Robert Johnson, que me dieron una pastilla abortiva antes de que mi niño naciera. 3 meses antes perdí bebés y no me dijeron qué era. Hay mucho peligro, hay mucha gente inmadura trabajando en ciertos hospitales. No sé, el enemigo lo cegó, no lo sé, pero las experiencias que he tenido me sirvan para evitarles esto. Hace unos días Dios me anunciaba muerte y cuando Dios habla, los pajaritos. Dios nos puso en situaciones. El enemigo quiso matar a mi hijo. Gracias a Dios no está muerto. Por eso debemos de tener Hemogen, debemos de tener el Consandan, debemos de tener la espirulina, porque hasta las picaduras de alacrán, víbora, serpiente o cualquier otra cosa, inmediatamente el Hemogen, inmediatamente la espirulina, los probióticos, agua, el complejo B y la vitamina C de 2000 es buenísima para desinfectar. Es mejor que el alcohol, sépanse. Hace unos días Dios me mostró que con la vitamina C de 2000 de Atomy, usted la mezcla en un poquito de agua y le para el sangrado y le desinfecta las heridas. ¿Por qué? Porque nuestra vitamina C reconstruye, regenera, multiplica las células que necesitamos de nuestra piel para mantener elástica nuestras venas de nuestro corazón, nuestra piel de nuestro corazón, la sangre limpia y así evitar enfermedades.
Bueno, la palabra de Dios dice aquí en Primera de Corintios 1:4 en adelante, acción de gracias por dones espirituales. Dios quiere darnos dones espirituales a todos, y cuando dice dones espirituales, dones que vienen de lo alto, de la sabiduría de Dios, de la presencia de Dios. Porque espiritual, también Satanás es espiritual, pero tinieblas. Es todo lo contrario a Dios, es tinieblas. ¿Han visto los frutos cuando se pudren, se honguean, se ponen negros o cualquier otra cosa? Ese es Satanás, que Jehová lo reprenda. Dios es luz, Dios es vida, Dios es como una nube blanca, una luz brillante. Dios es todo lo que Él hizo, pero el enemigo es la ausencia de Dios en la humanidad. Y Él es tinieblas, Él es polvo, y es espíritu, y se mueve y se reencarna y se personifica, porque Dios me lo ha mostrado, pero también Dios me ha mostrado que, y como dice su palabra, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas que se mueven aún en las regiones celestes. Quiere decir que aunque estemos en Dios desde aquí en la tierra, Él está ahí tratando de apartarnos de Dios, porque los que están en el reino de Dios al 100% allá, ya el enemigo no les puede hacer nada, ni los que están en el reino de Dios, que es Dios, los querubines, los ángeles y muchos otros, sino que y los que están allá en el seno de Abraham, en el paraíso, que partieron de aquí, como Jesús le dijo un hombre, hoy conmigo estarás en el paraíso. Pero muchos dicen, no, pues yo peco y hago y de todo, al total el rato Dios me salva, me voy al paraíso. No, es que ese hombre no conocía de Jesús, pero inmediatamente en cuanto supo, lo aceptó y fue fiel y no importó morir, porque lo iban a matar, pero está con Dios. Pero entonces nosotros debemos de vivir en Dios y obedecerle antes de que venga el ay, porque Dios no se agrada de que nosotros seamos desobedientes y rebeldes. ¿Por qué creen que Satanás se hizo Satanás, los demonios y diablos y toda clase de espíritus malos? Porque se mezclaron con la humanidad, y de ahí se hizo Satanás, porque quiso ser lo contrario a Dios. Quiso ocupar el lugar de Dios, pero a la mala. ¿Y cuántos hoy en día andan en división? Yo ando acá, tú andas allá, hay una competencia, yo tengo que ser más que aquel y más que aquella. No, señores, se trata de ser uno con Dios, se trata de ser uno como el cuerpo de Cristo. Como Jesús también me traía una palabra hace unos días de que el cuerpo de Cristo es que uno siembra, otros riega, y ¿quién le da el crecimiento? Dios, no el hombre. Entonces todos debemos amarnos en el amor de Dios, no idolatrarnos, y adorar a Dios en espíritu y en verdad, obedeciéndole. Dios quiere hacedores de su palabra. Y lo que estoy hablando es conforme a la Biblia, y si usted no quiere, busque cada palabra de mi boca y la encontrará. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que demos gracias a Dios por acción de gracias por los dones espirituales. Dice acción de gracias. No dice solo da gracias de boca, dice acción de gracias por dones espirituales. Acción es aplicar, hacer lo que Dios nos manda. Y el Señor dice que seamos fieles a Atomy. Si Él nos ha dado si Dios nos ha dado a través del Señor Hangil Par, el primer obediente, que es Jesús en él, porque Él oraba y Dios se manifiesta porque es uno con Él, entonces somos uno con Dios. Y si de verdad somos hijos de Dios, cristianos, que creemos en Dios, no religión, no secta, no denominación, no, Dios es una unión con Dios, porque una religión, eso es una pequeña cosa de Dios, pero es que darle las necesidades, lo que necesitan a otros. Pero yo prefiero tener a Dios vivo y no tener una religión, porque una religión es un poquito, yo quiero todo con Dios. Y todo el tiempo, día y noche, mi Dios, todo el tiempo en mente, en amor, y yo todo el tiempo hablo con Él como loca, le canto, me salen alabanzas, me miran, que me miren, no importa, no lo hago por presunción, lo hago porque tengo a mi Dios, y a quien le moleste a Dios, pues es del diablo. Como a mí se me ha levantado el enemigo por todos lados, pero Dios me ha mandado donde me ha mandado, a donde yo nunca pensé ir a hacer ejercicio en cierto lugar, me gustaba la naturaleza, pero el Señor me llevó ahí, hay mucha gente enferma, y créanme que se me ha levantado el enemigo, pero Dios me mostró que hay mucha gente que ese lugar está podrido por el techo y por todos lados. Si uno no obedece, podría derrumbarse ese lugar. Pero Dios nos ha llevado con un propósito de salvar esas almas y de salvar las personas, el cuerpo físico, espíritu, alma y cuerpo, en la palabra y en lo que es la educación y nutrición, asesoramiento en Atomy y en todo en general, una vida balanceada. Entonces yo les hablo de Dios, les hablo de las vitaminas y les hablo del asesoramiento nutricional, porque estudié nutrición, desde pequeña me ha gustado todo lo que es la profecía. Cuando uno es un hijo de Dios, Dios es lo máximo, Dios es más que un cirujano, pero eso es consagración de aprender en su palabra y conectados con Él. Y por supuesto que Dios da opción de que se mueven todos los hijos e hijas de Dios, que vamos madurando unos con los otros, aprendemos los unos de los otros, nos pastoreamos los unos de los otros, nos evangelizamos, nos profetizamos, somos el cuerpo de Cristo, entonces todos tienen su función. Entonces siempre demos gracias a Dios con acciones. Gracias
como dice en su palabra, 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Esto decía el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo y la presencia de Dios, porque ya era un hijo de Dios. Sabemos que primero era Saulo, después se hizo el apóstol Pablo. Por eso Dios también, cuando nos da un nombre bíblico, y muchas veces hasta Dios cambia el nombre para bien y en él. Porque hay nombres que también no vienen de Dios, pero hay que estar en Dios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, en el Señor Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. No podemos estar ricos en otra manera. Fuera de Dios no hay nada. En Satanás, los demonios y diablos, los satanistas, los brujos, los hechiceros, los que practican el pecado, toda clase, no son bendecidos en Cristo Jesús. Tienen otras riquezas a base de engaño, de hurtos, de injusticias, que no son aprobadas por Dios, como lo es Atomy. A mí Dios me dijo que el Royal Prestige no entrarán en el reino de Dios porque sus precios son injustos y no son de tan calidad como las ollas y sartenes que son en Atomy. Aparte, en Atomy tenemos todo para vivir a diario. Las 3 tiendas de acceso coreanas que tienen de todo y a precios súper accesibles, precios absolutos, precios que no son injustos. Lo que tenemos en nuestra tienda, que es cuidado personal, o sea, todo de pies a cabeza, nutrir, lavar, limpiar, nuestro hogar, todo lo que tenemos para nuestro hogar, sopas, cafés, tés de 3 cafés de diferente, el zero sugar para diabéticos, el negro, el de cremita, frío, caliente, el té, que es un pure tea finísimo, que es para quitar parásitos, colesterol malo. Si usted tiene la barriguita alta, usted toma el pure tea, toma los probióticos, la espirulina, y usted se empieza a desintoxicar con el Hemogen también, y ese hígado inflamado, es por eso que las barrigas muy grandes, o tienen el hígado inflamado por la mala alimentación y por la vida sedentaria, o por la falta de Dios, sobre todo, la falta de Dios, porque Dios nos dirige hasta en los ayunos, y a veces no nos apetece comer absolutamente más que agua o las vitaminas. Pero a veces cuando Dios va a hablar, a veces no tenemos tiempo ni de tomar agua ni nada. Por eso debemos aprovechar hacer la voluntad de Dios. No es que tragaremos como glotones, no. Porque antes me daba la ansiedad de comer. El enemigo me quería engañar, pero yo me sentía cansada, agotada. Es mejor seguir las instrucciones de Dios. Si usted tiene diabetes, tengo el Bitter Melon. En su tienda lo puede comprar en Atomy. Si tiene una ID, una contraseña, si ya es miembro, puede ordenarlo. Por eso es bueno educarse también en los Zoom y venir a las reuniones personales y que nos enseñen y enseñamos a ordenar. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así es, y el Señor me dice que a Dios no le importan las vestiduras, porque si alguien va a juzgar y a criticar sobre la ropa, entonces yo he visto a Jesús como viste, en oración lo vi. Vi su rostro todo iluminado, más hermoso que un sol, pero en sueños sí conocí su rostro y sí lo vi. Es hermoso y precioso y su presencia es incomparable. Lo vi en un jardín escribiendo. Yo tenía un vestido corto, era como un verano de tirantes, un vestido muy bonito arriba de la rodilla, y a Dios eso no le importó, ni me condenó, ni me dijo nada, ni me dijo por qué andas vestida así, nada. Me invadió de su presencia, me senté a su lado, me empezó a hablar sobre la nutrición y las enfermedades, que yo oraba por mucho tiempo debido a lo enferma, y me dijo el Señor que muchas veces Dios quiere glorificarse, no es porque alguien peque, es que nacen así, porque Dios quiere glorificarse a través del mismo, hacer milagros, sanaciones, restauración de la vida, y con las vitaminas y de Atomy, o con Él mismo en sus milagros. Pero también Dios nos ha dado la obligación, también me decía que es necesario cuidar lo que es nuestro ser y el medio ambiente, dirigidos por Dios, por Jesús, por el Espíritu Santo, a comer saludablemente y a no comer nada tóxico, nada químico tóxico y nada que no venga de Dios en su humanidad. Hay mucha gente que ingenuamente hace cosas tóxicas porque no saben, el enemigo los engañó, y otros los hacen a propósito, peor todavía, porque eso es condenación de ya. Arrepiéntanse, busquen a Dios y hagamos la voluntad de Dios. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Dios, desde que nacen los niños, nos ha dado sabiduría e inteligencia. Muchos se borran lo de Dios porque están viendo en el teléfono cosas que no convienen. Por eso a mi niño yo le restringo el teléfono y le digo que tiene que ver lo de Dios, lo que es necesario, los idiomas, educación, toda la educación para cuidar el templo de Dios, nuestro ser, el de toda la familia, el medio ambiente y el hogar. Sí, hay cosas que no debemos de ver porque no son necesarias, porque
porque son del enemigo, como la pornografía asquerosa, cosas que no. La desnudez no es pecado, pero la mala intención de los corazones que no tienen a Dios, tienen al enemigo y tienen la mente torcida y hacen cosas torcidas y depravadas. Y esto no tiene que ver con la vestimenta, porque Dios nos hizo desnudos, pero sí con las malas intenciones de un corazón que no está lleno de Dios. Entonces debemos estar mezclados con Dios a través de Jesús y de su palabra, escudriñarla. El libro de libros es la Santa Biblia. Yo la que leo siempre es la Reina Valera 1960. También leo en otros idiomas y hay muchos idiomas en la Biblia que yo tengo en el teléfono, porque hay mucha gente muy religiosa que el enemigo los tiene encadenados, que si tú te vas a reunir te quitan el teléfono. Porque saben que ellos aún son torcidos del diablo y no quieren que se les grabe, tienen miedo que se les grabe, que se les descubra, porque saben que tienen cola que le pisen y cuernos que les corten todavía. Dios ha mostrado el infierno moviéndose en las locaciones de iglesias por culpa de los malos pastores, que no son consagrados al 100% con Dios y aún no son maduros, aún tienen tinieblas. Hay que lavarnos y limpiarnos en la palabra y no practicar el pecado ni de pensamiento, ni de mente, ni de ojos, ni de nada. Tenemos que estar limpios en espíritu, alma y cuerpo, revestidos del nuevo hombre, del nuevo Adán, que es Jesús, que es Dios, que es el Espíritu Santo. Gloria, alabado sea el Señor. Entonces tenemos que ser el vivo testimonio, porque Dios nos ha dotado desde que nacemos del vientre de nuestra madre, ya venimos perfectos, aunque a veces vienen con ciertas anomalías, como dice el Señor, hay muchos para gloria y honra de Dios, y porque no es que pequemos, pero muchas veces el enemigo nos ha querido acabar, pero Dios es poderoso y el diablo no vence, vence Dios. Por eso debemos ser toda su creación uno con Dios. Olvídese de la religión, olvídese de la secta, olvídese de la denominación, olvídese de todo lo carnal. Métase en Dios y siga consejos sabios basados en Dios, que vienen de Dios y en la Santa Biblia, conforme a Dios en su palabra. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Somos vivos, gracias a Dios, salvos en Jesús, pero la fe sin obras es muerta, y leanla también la Biblia, de tal manera que nada os falta en ningún don. Estando en Dios, en Jesús, no nos falta nada, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, siempre esperando que se manifieste Dios en nosotros, comiéndole, bebiéndole, orando es beberle. Cuando nos levantamos, lo primero que debemos hacer es orar, es beber, tomar agua, tomar emojín, o la vitamina de ojos, o el Pure Tea, según dependa. Si usted es obeso, lo primero que debemos de comer en la mañana es algo amarguito. Un té de canelita con hojitas de naranja, de mandarina, cítricos, el Pure Tea, un poco de Honsamdan, vitamina C de 2000, o limón natural, frutas, cítricos, hojas verdes. Esos son lo que debemos de comer. Las hojas verdes también tienen calcio natural, tienen proteína, tienen todo lo que necesitamos. Comer balanceada y saludablemente. Mucha gente empieza con su bollería, entonces usted tiene que tomarse un café negro de Atomy, un Consandán y el Pure Tea y el Aporfeno, que eso barre con los carbos en exceso y con los azúcares, pero debemos de comer balanceadamente, granos, cereales, frijoles, arroz, pan integral y todo de Atomy. Su emojín no le puede faltar en la mañana, con agüita, tomarlo y agüita. Si hace frío, un calientito. Si hace calor, medio tibio, pero no excesos de fríos ni de calientes. A mí me gusta todo el café caliente. A mí no me importa si está ardiendo el clima, pero si puedo me lo tomo fresquecito. Así Dios nos quiere ardiendo también. Cada que tomo un café bien caliente, Dios me dice: hija, así como te gusta la comida bien caliente y el café bien caliente, así me gustan mis hijos, que sean uno conmigo ardiendo en mi fuego. Recuérdalo siempre y recuérdales. Digo: sí, Señor. A veces cuando ando en la calle predicando, evangelizando, profetizando, ando sin comer quizás. Por eso siempre ando cargando mis vitaminas, la espirulina, el complejo B, el hierro, y a la vez lo promuevo a otros o le doy a otros para que vean cómo yo lo tomo. ¿Por qué? Porque en Atomy lo que buscamos es la vida de Dios, que crezca Dios en la humanidad a través del Espíritu, que es la palabra de Dios, que yo ya estaba en Dios desde que conocí a Atomy y obvio buscaba una compañía en Dios, pedía a Dios los productos que fueran así tan perfectos como Dios los da, y gracias a Dios creo que no era la única que oraba, había alguien más orando. Entonces yo iba ahorita a desayunar mi té y todo, pero no puedo hacer todo porque se me va la unción del Espíritu Santo, y lo que primero es Dios y luego lo demás.
Nadie muere por unos minutos no comer. Los ayunos también son esenciales y sirviendo y viviendo a Dios mucho mejor. Porque hay gente que no come, pero por estar en el diablo. Malos amigos, malas relaciones, malos hábitos, droga, alcoholismo, borrachera. Pierden el tiempo, se llenan de tinieblas y luego les viene la muerte. Porque van para abajo, están abajo ya. Entonces debemos estar arriba en lugares celestes, regiones celestes. Aunque el diablo nos quiera derrumbar, está vencido en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios y Dios debe de crecer en nosotros mezclado a través de su palabra y de todo lo que Dios nos guíe durante el día. Nuestro cuerpo se puede cansar de hablar, pero nuestro ser interno, espíritu, debe conectarse con el Dios Todopoderoso, que no se cansa nuestro espíritu ni Él. Por muchos tienen el soplo de vida, espíritu, pero no tienen el Espíritu Santo vivificante. Debemos de tener el Espíritu Santo vivificante, ese fuego de Dios que quema al enemigo, y también el agua de vida. Muchos no toman agua, me dice el Señor. Deben de tomar agua. ¿Por qué? Porque el agua es el agua de vida, es Dios mismo en las aguas. Por eso también es un pecado cuando la gente tira basura en los ríos químicos tóxicos, porque están pecando contra Dios, y lo que pecan contra Dios es condenación hacia la misma humanidad. ¿Por qué? Porque están acabando con la presencia de Dios en la tierra, en el ambiente, en el ADN de nosotros, la contaminación de los aires, tabaquismo, industrias tóxicas, humo. Es tremendo. El cannabis daña totalmente, es de hierba del enemigo, como Dios me lo mostró. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Dios me mostró a Satanás que atrapa a la gente en los extremos de ejercicio, en los extremos de la marihuana, en los extremos de todo lo que no es Dios. Por eso debemos orar a Dios, qué comer, qué beber, no preocuparnos cómo vestiremos, qué comeremos, no, orar a Dios, cualquier cosa orar a Dios, porque hay cosas que no son pecado y a la gente es terrible. La gente es el mismo diablo a veces, que como vistes, que por qué no te vestiste así. El diablo es asqueroso, y cuando tiene a la gente esa expresión satánica. Cuando una persona no ha nacido de nuevo del Espíritu Santo y de las aguas, por más que quiera hablar la palabra de Dios, no va a poder, porque es Satanás adentro. El bautismo de los católicos no es válido, y se los tengo que decir en el amor de Dios. Ninguna parte de la Biblia Dios manda bautizar a bebés inocentes ingenuos. Se bautizan en cuanto ya saben de Dios, de la palabra, y quieren servir y vivir a Dios urgente, como Daniel. Daniel fue bautizado por Dios a través de mí. No he encontrado ni una persona que sea mejor que yo, que no peque y que de verdad tenga temor santo. Y no es que yo sea la gran cosa, pero yo amo a mi Dios y temo a mi Dios. Y créanme que yo nunca peco a propósito, y ya sé lo que no debo de hacer y lo que debo de hacer. Entonces ya no hay excusa. Y Dios me permitió bautizar a mi hijo, porque también hay otra hermana egipcia que también bautizó a sus hijos e hijas. Porque Dios dice ahí en la Biblia: cada uno bautícese en el nombre de Jesucristo, de Jesús, o en el nombre del Padre, Jehová, Jesús, Espíritu Santo, que es lo mismo, Dios, Jesús. Entonces mucha gente hace tanto rollo de lo que Dios habla en su palabra, hacen tanta religión, tanta abrumación, tanta cosa, tanta levadura. Y Dios no hay levadura. Por eso el pan le ponen levadura, para esponjarlo, para que rinda. ¿Por qué? Porque quieren más dinero. Es pecado. La bollería, el diablo los engaña porque quiere que vayan al hospital, al doctor. O sea, todos, no sé si me entiendan, todo es una porquería de torcedura de tinieblas. Y nuestra vida no debe de ser así. Se olvidan de las hembras, se olvidan de la cosecha, se olvidan si tienen terrenito, podan todo, arrasan con todo, empavimentan todo, se la pidan. Eso no debe de ser. Pero si tenemos a Dios, Él nos puede, como dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros debemos de estar en Dios ya irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, que nadie nos tenga que reprender, que nadie tenga que reprender al enemigo en nosotros, las tinieblas. Tenemos que ser hijos e hijas de Dios santos, santos apartados y en Dios, uno con Dios. Cero al enemigo, cero a las tinieblas, no ser infiel a Dios. Hay que ser fiel a Dios. En el día de nuestro Señor Jesucristo quiere decir que cuando Él venga a traernos, o cuando Él ya diga hasta aquí llegó tu vida, tenemos que estar en Dios, que Él nos encuentre en Dios. Hay una palabra en la Biblia que dice: vendré y os tomaré a mí mismo. O sea que cuando estamos en Dios, en Él, Él viene y nos toma nuestro espíritu y alma y nos lleva. Mucha gente hasta desaparece en espíritu, alma y cuerpo porque han sido fieles a Dios, que no encuentran ni los cuerpos ni nada. Pero otros porque los han matado, los han desaparecido. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de matarse unos a los otros, manifestándose como los panes que se pudren y ya no se pueden comer, los frutos que se pudren y ya no tienen ninguna nutrición. Entonces nosotros debemos ser como un fruto que Dios disfrute, olor fragante, y a la vez ser uno con nosotros, lavándonos, limpiándonos en la palabra de Dios y en las vitaminas de átomo.
Entonces Dios es el que nos puede hacer irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo y todos ser uno con Él. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que si nos entregamos a Dios, Dios es fiel y nosotros nos llamó Dios a través de la comunión con Jesús. Por eso debemos orar a Jesús. Y a la vez de Jesús oramos al Padre y con Jesús nos santificamos porque Jesús nunca pecó, Dios no peca. Entonces cuando tenemos a Dios, a Jehová, Jesús, el Espíritu Santo mezclado en nuestro ser, no practicamos el pecado, no nos gusta. A lo más mínimo nos choca, nos da asco. Hace un rato que el Señor me estaba hablando de muchas palabras de lo que la humanidad hace. Yo sentí muchas náuseas, mucho asco. Y el Señor me dice, hija, si tú eres humana, yo estoy dentro de ti, sientes asco por todo lo malo, malos hábitos, malas costumbres y todo lo terrible. Yo soy Dios. Y por eso dice la palabra de Dios que Dios los tiene vomitados a los tibios. O sea, los que están un ratito con Dios tienen mucha tiniebla, pero tienen un poquito de Dios. Y debemos estar en Dios, revestidos por dentro y por fuera, nutridos, lavados, limpiados todo el tiempo en el Señor. Y si alguien juzga las ropas, bueno, entonces vistámonos como Jesús. Tiene una túnica blanca, larga, y él tiene sandalias. Nunca le he visto las sandalias. Creo que sí. Cuando lo vi, le vi la túnica blanca, toqué su mano espiritualmente y Dios aún sudaba. Frío, yo también, y me dijo que iba a estar conmigo siempre, una mano gigante, pero espiritualmente lo toqué, hablé con él, lo vi en el espíritu, en oración, en una tarde que venía de profetizar en un lugar en Manalapan, que Dios me tuvo por muchos años ahí. Fue terrible, me atacaron de terror, porque lo malo es la idolatría, que tienen ídolos, idolatraban a Witness Lee, a Watchman Nee y libros. Yo por eso voy directo a la Biblia, porque los libros ya están diluidos, mi historia va a estar plasmada. Yo no hago libros porque la mayoría no quieren leer libros, pero en las redes sociales sí están metidos. Pues ojalá que oigan palabra también, porque ahí Dios me trajo a las redes sociales. A mí no me gustaban las redes sociales para nada, pero Dios me trajo por causa de su palabra para los que quiere salvar. Y si ustedes son rebeldes, no comparten, no le dan like, allá ustedes, porque estas palabras vienen de Dios y cumplo con Dios para que la gente sea salva. Esta palabra en el Señor dice, ¿está dividido Cristo? Muchos andan divididos, quieren en competencias. Aún en Atomy profesan estar divididos. ¿Por qué? Debemos estar unidos, apoyando unos a los otros y no hay competencias. Porque si usted compite y usted va a dejar a otro porque no es de su equipo ahí, pues usted entonces no está en Dios. Entonces está también mal aunque esté en Atomy. Pero la peor infidel y peor si usted se la pasa criticando, juzgando y usted no es ni convertido a Jesús. Como ha habido por ahí cierta persona que me dice que deje a Dios porque tenía malas intenciones y me escribió que Dios lo perdone y lo perdono porque no sabe lo que hace. Se ha comportado como una serpiente que quiere salvar a Dios a través de mí, hablándole y muerde como un escorpión. Pero si él perece en delitos y pecados y no recibe a Jesús, bueno, va a perecer. Hay muchos cristianos que también son terribles, cristianas que son el mismo diablo, llenas de Satanás. Por eso Dios va a llevarse los que estén llenos de Dios. Muchos que se van a llevar la sorpresa de que van a arder en el infierno y en el lago de fuego. Aun con títulos colgados de pastores, de que sirven en las iglesias, pero son el mismo diablo. A mí, exprésenme a Jesús con hechos. Yo no me creo cuántos, igual Dios. A mí exprésenme a Jesús y verán a Jesús en mí, la paz, el gozo. Pero si ustedes expresan al enemigo, entonces le daré duro al enemigo con el fuego de Dios que está en mi ser y sale por mi boca. La palabra de Dios que es espada de doble filo. Porque Dios es bueno con sus hijos, pero es fuego consumidor contra los que están en tinieblas y rebeldía. Y por eso se les habla la palabra. Por se les habla la palabra, muchos no quieren escuchar que hay un infierno, que hay un lago de fuego, porque el diablo no quiere que se hable, porque tiene muchos ahí manifestados. Hombres están manifestando a Satanás, mujeres y niños también, y hay de todo. Dios me mostró que los endemoniados satánicos hay hasta niños que ya saben lo bueno y lo malo y no lo hacen, entonces les es pecado. Así que bueno, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:10, gloria a Dios, alabado sea Él eternamente y para siempre en espíritu y en verdad con hechos, acción de gracias. Dice así, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Ven? Tenemos que estar hablando conforme a Dios sus palabras en una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones.
En los hijos e hijas de Dios nunca habrá divisiones porque Dios debe ser en nosotros y debemos de hacer la voluntad de Dios y sacar al enemigo de nuestro ADN, de nuestro espíritu, alma y cuerpo y estar Dios. Y Dios no se enfoca en la vestimenta. Pero si usted se viste con mala intención y no por comodidad, por el clima o porque sale corriendo, porque se le hace tarde, qué sé yo, pero no tiene mala intención, o lo hace por ignorancia, por inocencia, qué sé yo, porque no tiene que vestir o porque no le gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta estar tan abrumada. Hay veces que yo pido dirección a Dios, Dios, ¿qué me pongo? Dímelo. Y el Señor me ponte esto, ponte. Y cuando yo llego a un lugar, siempre me encuentro una diabla, un diablo que me mira de arriba abajo, me juzga y se dicen ser hijos e hijas de Dios católicos o disque cristianas. O sea, son el mismo diablo, o te envidian, te celan, te critican y es el mismo diablo, o te dicen, te hacen sentir mal. Ese es el diablo que se carcajea a través de hacerte sentir mal. Se burla de ti. El bullying no es de Dios. Jesús nunca hace bullying. Jesús tiene gozo, paz, alegría y te hace unas pequeñas bromas, pero puras, limpias, pero para que nos afirmemos, para hacernos sonreír, pero no para hacer daño. O sea, Dios es lo contrario al diablo. Y no es que Dios nos ría. Dios pasa problemas y situaciones como nosotros, con nosotros, contra el enemigo, contra las tinieblas. Dios pelea contra las tinieblas, pero nosotros también nos hace saber y ver que no debemos practicar el pecado, que debemos ser fieles, que debemos estar en Atomy. Así que si usted quiere estar en Atomy, deje de estar en ese como diría don Israel, el Chichalife, el Herbalife, el cosa esa del Amway, esa porquería de realmente hay muchos que son infieles a Dios, infieles a Atomy, no avanzan ni acá para allá, están a medias con Dios y a medias con el diablo. Y ya les he profetizado personalmente a ciertas personas, deja Amway porque Dios me lo dijo, no quieren, mejor me dejan de hablar. Muchos están sufriendo de parálisis cerebral, de derrames cerebrales, la mitad de la cara se les está paralizando así. Por la doble X, me dijo el Señor. A mí me estaba haciendo daño esa porquería del doble X y lo tengo que decir. Yo tomé un tiempo, estaba en Amway y a mí las cremas me quemaron, los ojos me estaban dañando y esto es verdad lo que estoy hablando. Igual como la vitamina C de la CBS y muchas vitaminas del B12 del Walgreens que nunca funcionaban. Y también mi niño nació con 3 soplos en el corazón, no es casualidad, me daba taquicardia y todo eso. Entonces dejé, suspendí esas cosas, las cremas las tiré a la basura, las regalé que sé otras personas que querían, a mí me quemó la cara, no me gustó. O sea, y vi a Dios, vi al infierno ahí en el Amway. Vi a Satanás ahí, pero muchos disque cristianos están metidos ahí en su arrogancia, en su altivez. Bueno, allá ellos darán cuentas a Dios porque no quieren dejar al diablo, tan como la mujer de Lot que se hizo estatua de sal, porque le dijo Lot por mandato de Dios, salgan de aquí porque Dios iba a destruir esa ciudad pecaminosa, Sodoma y Gomorra, que hoy en día muchas ciudades están Sodoma y Gomorra, pecado, delitos, lesbianismo, homosexualismo, como a mí se me levantó ayer en el gym una pareja de homosexuales, son el mismo diablo, joden y joden y joden. Pero yo les prediqué la palabra de Dios en inglés. Ellos piensan que yo no hablo inglés. Dios me da a veces dones hasta en otros idiomas en ese momento. Entiendo y no sé cómo es que Dios habla, pero habla. Hasta entiendo a los pajaritos porque el don es de Dios, el don de lenguas. Para salvación de la humanidad, no para creerme la gran cosa, porque esas almas necesitan ser salvas y cuando predicamos y evangelizamos y es Dios fluyendo, entonces el enemigo lo rechazamos, oramos también en secreto y como Dios nos guíe, no para ser visto. Lo que yo hago no es para ser vista, es para gloria y honra de Dios y la salvación de las almas y la mía también obedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, pensamiento renovado en Dios y su palabra, en Dios y en un mismo parecer. La mente es ilimitada, pero puedes tener mente infernal y puedes tener mente celestial en Dios, en sus reinos. Depende de lo que tú metas en tus ojos y en tus oídos y lo que veas y lo que quieras aprender. Lo de Dios o lo del mal. Pero yo prefiero lo de Dios, tener una mente de Cristo y estar en un mismo parecer. En un mismo parecer quiere decir que nos parezcamos todos iguales, todos en Dios, aunque no todos nos vestimos de igual modo, porque no todos andamos con una túnica blanca como Jesús anda con una túnica blanca. Pero si alguien juzga la vestimenta y que por eso mucha gente no va a ciertas reuniones, porque hay cierta persona que le dice, no, que mira cómo te vistes, se te van yendo. Dios no critica injustamente. Dios juzga con justo juicio y da lo que necesitamos. Por eso en Atomy nosotros les hablamos de la salud y les damos la membresía Atomy y sabemos qué recomendarles.
Y a veces les damos los precios más económicos o como debe ser, porque si no, ¿qué vamos a ganar? Si no ganamos nada, ¿de qué vamos a vivir? Hay gente que no te va a dar nada. A veces yo intercambio con mis vecinos. Ellos dan lo que tienen de más. Yo doy ropita de Daniel, la pongo allá abajo. Porque eso de andar vendiendo, ¿a qué horas voy a acabar de vender? Hay mucha gente que vende todo. Yo también a veces he comprado para apoyarles a ellos. Y les he hablado de Atomy. Y les he dicho de hacerles Atomy. De conectarlos al sistema de la educación para que hagan Atomy y salgan adelante. Muchos no quieren. Bueno, los amo en el amor de Dios. Otros son violentos. Otros van saliendo del alcoholismo porque Dios me ha llevado a pastorear en la calle y no ha sido fácil, me han ofendido, pero cuando me los he encontrado me han pedido perdón, porque así como les he hablado, he orado antes, ayunado durante y todo el tiempo Dios me los recuerda y me lleva otra vez a predicar, a evangelizar, a hablar de Atomy. Y entonces cuando yo los veo van cambiando. A veces Dios es duro, es fuerte, es espada de doble filo para el rebelde. Dios latigó a los cambistas en la casa de oración y dijo, mi casa no es cueva de ladrones, casa de oración. ¿Qué están haciendo las locaciones de iglesias hoy en día? Rifa, conferencias, cobrado. Todo es dinero. Ahí no hay misericordia ni bondad, egoísmo, celo, contienda. Yo tengo a Jesús, tú no lo tienes, es horrible, es el mismo infierno Dios me ha mostrado. Por eso es muy peligroso tener una locación de iglesia si solo es negocio. Los negocios de Dios son justos. Y además si piden el diezmo, la ofrenda y tanta cosa que cobran, ahí no te dejan entrar a comer un vaso de agua ni un frijol. Si tú no pagas un ticket de comida, ya están marcados con la bestia. En cambio en Atomy no. En Atomy tú tienes la membresía gratis. Observas, escudriñas, aprendes y ordenas lo que necesitas y lo que te hace bien lo recomiendas y la misma bendición así. Regalar membresías y la educación es gratis porque la palabra de Dios es por gracia y cuando a alguien le nace dar una ofrenda te la va a dar. Por ejemplo, yo predico al Señor, estoy sola, mi esposo siguió el camino del mal, bueno, se fue con otra mujer del mal, en vez de enseñar al matrimonio, lo traicionó, etcétera. Es un refugio horrible. Pero saben que yo sigo sirviendo a Dios como Dios me guía. Y no es que no me aterre a veces no tener nada, pero sigo confiando en Dios y sigo haciendo Atomy. Y si a alguien le nace dar una ofrenda por vía Cele, pueden hacerlo a Ruth Ramírez y mi teléfono que es 1-848-237-9254 para apoyar la obra de Dios porque tengo que pagar mi teléfono, pagar renta, luz, gas y todo. Pero lo doy por gracia. Si a alguien le nace, bien, si no, no. A mí hay gente que me ha ofendido porque están en delitos y pecados. Los pastoreo, les evangelizo, les profetizo, les he dado la membresía, les he enseñado el camino de Dios, he enseñado en Atomy, me quedan debiendo productos porque andan de borrachos, drogadictos, se están muriendo, mujeres, parejas. Pero ni me hablan, me quedaron debiendo productos, encima me dijeron que no servían y cuando les dije que me los devolvieran, nunca me los devolvieron, pero hay un Dios todopoderoso, tienen camioneta, tienen carro, ni me hablan, se truncaron el camino ahí y aún su linaje izquierdo sigue creciendo, pero como no tienen andan en otra compañía, como el Pharmacy, el Señor Jesús me dijo que esa compañía no es de Dios y es tóxico, pero yo le dije a esa persona y no quiere dejarlo. Pues no, es muy su decisión, no puedo, Dios no obliga a nadie a ser salvo, ni yo voy a obligar a que sean salvos, ni tampoco voy a obligar a entrar en Atomy. Los que salen perdiendo son los que están en rebeldía contra Dios, no conmigo. A mí no me hacen daño porque de Dios lo importante es tener la salvación. Yo me doy por bien servir a tener la salvación, escrito mi nombre en el libro de la vida todo el tiempo, y Dios me bendice en lo externo, como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todo vendrá por añadidura. Muchos no quieren estar en una misma mente con el Señor porque andan en borrachera, alcoholismo, droga. Muchos tienen relaciones sexuales hasta con el compadre, la comadre. Es una inmundicia y ahí no reina Dios. Ahí no son salvos, ahí no hay bendición. Dios nos profetiza, ha salvado Dios hasta niños y niñas de pelotería jugando en los vidrios. Y Dios nos tocó orar, mi niño. Y fuimos a verlos, les pasó eso. Dije, estábamos orando. No quieren hacer Atomy. Hay gente que si les da uno regalado un cepillo, una pasta a un niño, ni siquiera lo dejan usar. Y cuando les habla uno, parece que el diablo se los lleva, nos ignoran. No tienen a Dios, andan en delitos y pecados. Por eso es bueno guardarse en santidad, no pecar. No pecar, ni solteras, ni casados, ni nadie. No hay excusa. El deseo sexual y todo lo que es el sexo debe ser en los matrimonios santa y puramente. De ahí no hay permiso para tener relaciones para nada. ¿Por qué? Porque Dios quiere evitarnos muchos problemas y enfermedades y enrollos. Dios quiere hacernos nuestra vida, como dice él, ligera, mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el diablo todo es terrible. A mí no me gusta estar en el mal ni con la gente del mal. Es terrible. Es un dolor de cráneo para Dios y para nosotros. Entonces debemos estar en Dios todos. En una mente renovada en Jesús, en Dios y en Atomy y en el mismo parecer.
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Eso era lo que el apóstol Pablo decía, y hoy en día muchas veces es lo mismo. Hay divisiones, contiendas. ¿Por qué? Porque los que son del mal quieren llevarte hacia el mal, rebeldes, terribles. Y los que son de Dios, vamos a tener a otros que vayan a Dios. El verdadero Hijo de Dios y Jesús en nosotros es que les hagamos el bien y para con Dios, pero el que no quiere, ni modo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos. Otros dicen, no, yo estoy en Atomy. Oh, pero son egoístas, envidiosos. Otros te tratan de meter sus religiones, sus diablos, sus sectas, sus denominaciones y tu catolicismo y que el pentecostalismo y que el musulmanismo y que no, que se vayan mucho al infierno, porque tenemos que tener a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo. Que se vayan mucho al infierno esos espíritus inmundos, y el que no quiera estar en Dios pues se va a tener que ir allá también. Porque nadie va a entrar en el reino de Dios sirviendo a Satanás y que al ratito muere y ya va para allá. No, en tinieblas no, Dios no se lleva, ni a última hora Dios no se lleva a nadie. Tenemos que estar en Dios, en Dios, en Dios, y por eso debemos de comer y beber Biblia, orar y comer la palabra espiritualmente y vivirla. Porque muchos mueren y morirán en el espíritus malignos de las tinieblas, porque nunca crecieron a Jesús dentro, ni la llama de Dios, ni el Espíritu Santo, en conocimiento y en palabra. Y esta mente tiene que estar llena de Dios, nuestro espíritu y alma mezclada con Dios y en el conocimiento de Dios y la presencia de Dios. No solo el conocimiento, sino la presencia de Dios en nosotros. Y toda la Biblia, no es que un poquito y lo que me convenga y lo que no, porque mucha gente hace así. No le gusta cierta parte de la Biblia, pero otras sí. Y dice que la hablan, pero no han nacido de nuevo. El diablo está ahí en ellos. Entonces hay que estar en Dios del todo. Bautícese cada uno en el nombre del Padre, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, en Jesús, y entregue su vida a Jesús y no practique el pecado. Pero si usted está divorciado, recasado, juntado con la mujer de prostituta ajena, destruyó un matrimonio, no quisiera estar en su pellejo. Que Dios nos ayude a todos. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hay mucho que escudriñar. Andemos con cuidado en esta vida. Santos, santos y santas, y no metiendo la intimidad en donde no debe meter las narizotas, porque el diablo los engaña en el vicio, el alcoholismo, las malas relaciones. Nadie muere por no tener sexo, nadie muere por abstenerse de los malos hábitos, nadie muere por no ser infiel, pero el diablo te va a poner la comezón y la ansiedad y el hambre de pecar para que te vayas al infierno. Por eso Dios dice que el que bebe de mi agua no tendrá sed jamás, es decir, de las aguas negras o sucias contaminadas del diablo. El que come de mí no tendrá hambre jamás, del mal, de la comida adulterada, venenosa, tóxica, de lo malo, sino todo en Dios, y nos da la sabiduría e inteligencia de Dios para ver quién es de Dios y quién no, y cómo está nuestra condición también. Entonces unos decían, y yo de Cefas y yo de Cristo. Hay otros que incluso dicen yo de Cristo, pero están llenos de tinieblas. El diablo es mentiroso y se disfraza de luz, pero no es más Lucifer, es Satanás. Y muchos así son, ya no son de Cristo, dicen, pero por sus frutos se conocen. Un higo, una papaya, una fresa, una pera, no se parece a un espino o un fruto que tenga muchos espinos. Los espinos no tienen nutrición. Las puyas no son nutrientes, entonces se conocen quién es de Dios y quién no, por su forma de ser, de hablar y de lo que hay en su interior. Hay gente que no habla, pero se siente esa presencia negra y esa mala actitud, aunque aparente, pero se siente. Y Dios nos va a dar la palabra porque Dios quiere salvar a toda la humanidad, a toda. Pero el que no quiera, pues va a terminar siendo como Satanás, uno con él en tinieblas, endemoniados, endiablados y al infierno eternamente, porque después de ahí no van a salir del infierno. Aquí es que debemos de ponernos a cuentas con Dios para cuando vayamos allá, porque del infierno ya nadie sale, menos y van a ser trasladados al lago de fuego después que Dios los juzgue. Entonces aquí es donde se pone uno a cuentas. Esto es aquí en esta tierra podemos estar en el infierno o podemos estar en el reino de Dios. Porque cuando Dios está en nosotros es el reino. Y cuando Dios no está en la gente es el infierno. Es Satanás, los demonios y diablos. La ausencia de Dios en la humanidad y en la tierra y en el medio ambiente, en todo, es el Satanás, las tinieblas, espíritus de muerte, la muerte. Yo no sé por qué adoran la muerte, los ídolos son del diablo para engañarlos. No debemos de tener ídolos ni de cosas, ni de personas, ni de animal, ni de yesos, ni de imágenes, ni de nada. Debemos amarnos unos a los otros en el amor de Dios, ayudarnos mutuamente, y por eso la membresía en Atomy es gratis. Y todos los productos son a precio de miembro, pero el que no quiera pues se le vende al 40% y ganamos nosotros. Por eso yo prefiero tener mi membresía y prefiero también bendecirlos a otros y a otras, y que Dios los bendiga y los guarde en Atomy, en espíritu, alma y cuerpo, y saludables, y vamos para arriba y nada para abajo. Así que dejemos la rebeldía.
Y no estemos haciendo más Amway, no más Herbalife, dice el Señor, Dios Todopoderoso, ni ninguna otras compañías, ni Pharmacy. Pharmacy es de farmacia. Farmacia quiere decir tóxico. Pharmacy supuestamente viene de farmers, de los agricultores. Pero el gran problema es que el diablo se disfraza de luz. Hay cosas que tienen nombres, pero cuando ora uno a Dios es donde Dios nos dice, no, hija, eso no. A mí trataron de meterme a Herbalife, dijo el Señor, ni un té te tomes. En el Pharmacy me dijo el Señor, eso es tóxico. En el Amway me demostró el Señor que ahí reina Satanás, y ahí está la muerte, y ahí está la gente engañada. Hay hasta cristianos metidos ahí. No quieren salir, no salgan. Pero yo dejé Amway, ni Herbalife no, ni otras compañías. Me dijo el Señor, ni te dejes. Royal Prestige, me dijo el Señor, diles que no van a venir a mi reino. Los productos no son de tan alta calidad como Atomy, son súper extremadamente carísimos. Sí, la gente gana de un de repente, me lo dijo el Señor. Los que vendan Royal Prestige no entrarán en el reino de Dios. Ni los de Amway, ni los de Herbalife. Y ayer me mostraba el Señor la gente que está, y de muchos años atrás, que están muriendo porque gastan mucho dinero en Herbalife, mucho dinero en Amway, y no están sanos. Nosotros somos sanos en Atomy. Gloria y gracias a Dios y sus productos naturales orgánicos que son verdaderos, porque ahí reina Dios. Entonces quiero que lo entiendan, lo que Dios les está hablando. Y muchas veces les tengo que hablar a gente asociada a Atomy que está todavía en adulterio, fornicación contra Dios. Con Dios están adulterando, fallándole a Dios, siendo infieles, estando en otras compañías. Y por eso Dios obra en Atomy y el diablo los infla y los daña en Herbalife, en Amway, en 4Life, en otros OmniLife. Gente tan fea porque están en otras, son el mismo diablo. Y el diablo se los va a matar. Y lo peor de todo es que cuando llegan allá abajo van a arder, pensando que van a ir con Dios y no van a ir con Dios. Hay que obedecer lo que Dios nos dice. Yo obedezco a Dios, obedezcan a Dios también, porque estas no son mis palabras, son de Dios para mí, para todo el que lo escuche y obedezca. Si quieren, si no, pues ustedes saben si quieren ser mezclados con Dios o con Satanás y ir para el reino o ir para abajo. Y les hablo la verdad y yo no les estoy pidiendo un diezmo. Si ustedes quieren dar una ofrenda, adelante, y si no, al menos llámenme, pídanme la membresía y obedezcan y hagan Atomy. Si quieren ser parte de mi equipo, si no me quieren porque yo les hablo la verdad, se las tengo que hablar. Y yo no puedo andar con levadura, ni con palabras que no, ni fingiendo risa, ni nada, porque yo soy seria hablando lo de Dios. Lo de Dios es serio, es gozo, paz en mi interior, porque yo estoy haciendo lo que Dios me mandó y eso es paz y gozo, aunque no me vean carcajeando, jijiji, porque hay tiempo para todo. Pero el tiempo de la palabra es verdadera y es seria. Y es con gozo en nuestro interior. Quiero decir que entonces no debemos de andar de acá para allá. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Alguna persona ha sido crucificada? Fingen, actúan, pero no ha sido Dios mismo como lo hizo. Dios nos demostró que no debemos hacerle daño a nadie, a nadie, porque a Dios no hay nadie quien lo mata, ni a los hijos de Dios. Cuando partimos con Dios y punto, no hay diablo que valga. Pero debemos vivir una vida santa, pura y no hacer daño a nadie, ni de boca, ni de palabra, ni de crítica injusta, cuidar lo que hablamos, cuidar cómo vemos. Negarnos a nosotros mismos, sacar al diablo y las tinieblas de uno. Niéguense a sí mismos. Hay mucha gente mala que dicen ser de Dios y me odian, me aborrecen, me envidian, me celan, me contiendan. Ahí me doy cuenta que no tienen a Dios. Y Dios se manifiesta a través de mí. ¿Por qué? Porque cada uno se manifiesta lo que hay dentro de sí mismo. Dios o Satanás, los demonios o diablos, el reino de Dios o el reino infernal. Solo hay dos fuentes, no hay otras. Solo hay dos. ¿Está usted en Dios tibio o está en el diablo? Pero mejor estar en Dios ardiendo y no tibio. ¿Qué te enseñan en tu locación? ¿Cómo son tus falsos pastores? ¿Te ponen a servir aún delitos y pecados? No, es que uno debe de amarse unos a los otros. Hay muchas sectas que te explotan, que te hacen servirle, pero colectan todo el dinero para ellos. En Atomy no es así. En Atomy todos tenemos nuestros negocios y todos podemos ganar usando y recomendando. Desde el primer momento en que tenemos una tienda, usamos los productos, ya estamos ganando a Dios dentro de nosotros, nutriéndonos, porque Dios también está en la nutrición y en todo Dios nos protege, en todo lo bueno. Y acción de gracias damos a Dios. ¿O fuiste bautizado en el nombre del Pablo? Nadie. Pues cuando nos bautizamos en Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, Dios triuno en Jesucristo, pero no en ningún hombre.
Dios lo hace a través de uno. Por eso cuando yo bauticé a Danielito, le dije, Dios, tómame y seas tú y tu reino bautizando a Daniel, lo entrego en tus manos, tú me lo diste y lo vuelvo a poner en ti, y que el diablo nunca lo aparte, porque él anhelaba el bautismo, porque él ya recibió palabra, recibió todo lo que vamos aprendiendo en la palabra. También nos reunimos en seminarios, conferencias, pero había mucha maldad. Pocos son los salvos, hay muchos malvadísimos, y tristemente son los hispanos. Déjeme decirle, los más problemas que yo he tenido no ha sido de morenos, no ha sido de americanos. Incluso los morenos me han hecho el bien desde que yo llegué a este país. Yo he visto al diablo en los hispanos e hispanas, tristemente. Entonces, ¿qué está pasando? Los hispanos e hispanas son los que han traído sus negocios de barra, cantina, droga, alcoholismo, borrachera y prostitución. Entonces, pues el que tiene máquinas de dinero haga dinero y repártalo. El que tiene mucho fruto y verdura, repártalo. No todo es vender, vender, vender. Si vende, pero a precios justos, como es en Atomy, la membresía es gratis. La palabra es por gracia y Dios nos bendecirá. Entonces hay que estar ya lleno de Dios y no más a los pesticidas, no más a la sal tóxica, y a estar en Dios. Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Pablo no bautizó a mucha gente, pero él, para la palabra de Dios hablaba, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Pero de todas maneras no bautizamos en nuestro nombre, bautizamos en el Padre, Dios, Jehová, Jesús, el Espíritu Santo, porque es por fe lo que hacemos. El bautismo que yo le hice a Daniel, a otra persona, a un hombre, que también lo pastoreo y que también estoy construyendo su familia, aunque él quería meterse conmigo, no, está en Atomy, le digo, haz Atomy, por tu salud, por tu vida, y le hablo palabras de Dios, le digo, construye, no estás casado con tu mujer, trátala bien, ámala, respétala, ponte hermoso para ella. Ese es construir. No me metí con él, sino que Dios me puso en su camino para salvación. Él quería, estaba aferrado a que yo ande con él, y muchos también. No, es que no es no. ¿Cómo voy a andarme metiendo de aquí para allá y en qué momento voy a predicar? Si todo el mundo falla, los hombres fallan. Si mi esposo me falló, ¿para qué me voy a enredar con unos y con otros? No, yo prefiero ser su amiga. Yo no les digo llámame pastora, llámame profeta, soy su amiga. Pero Dios me puso los títulos y me dijo, tú no eres cualquier cosa, tú eres mi profeta, evangelista, pastora y apóstol, porque tú me has visto y porque tú has estado muerta y te he resucitado y has sido fiel y te he probado, y tú me temes, tú me pides perdón, no practicas el pecado, no quieres hacer daño a nadie. Muchas veces Dios reacciona a través de nosotros porque nos quieren oprimir, y Dios es fuego consumidor, y Dios es espada de doble filo, es piedra que quebranta es martillo que quebranta la piedra. O sea, Dios, muchos piensan que los hijos de Dios vamos a dejarnos matar. No, ya Jesús sufrió en la cruz del Calvario, no le vamos a hacer daño a nadie, pero tampoco no nos vamos a dejar. Para eso tenemos la boca de Dios, que es fuego contra el enemigo, y para que la gente reaccione y se arrepienta y busquen a Dios, dejan de hacer el mal. También bauticé la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se agapan a la cruz de Cristo. Así es, las palabras que salen de nuestra boca es Dios mismo que nos hace hablar, porque Él está en nosotros. Y muchas palabras de Dios están en la Biblia, muchas. Y muchos dicen, no, que deja a tu Dios, que no sé qué. Muchos fingen, no, que quiero hacer Atomy, cuando en realidad quieren algo conmigo, pero no son buenos, no son hijos de Dios. Porque los hijos e hijas de Dios saben ser amigos y amigas, no importa cómo nos vistamos. Yo me he vestido muchas veces de pies a cabeza larguísimo. A veces he estado en ayunos, en vigilias que Dios me ha hecho hasta sin bañarme. Claro, no voy a andar apestosa, me limpio con mis productos y cosas así. Y me han odiado las mujeres, demonias, y no han cambiado por largos años. Y están disque pastoreando. Es el mismo diablo ahí, es el mismo infierno. Hombres me han codiciado, dizque pastores, pastoras, con el miembro excitados. ¿Qué es eso? Y no es culpa mía, dice el Señor, es culpa de ellos que no tienen dominio propio. Yo he visto gente más pecaminosa en las locaciones, cuevas de ladrones, que en Atomy. En Atomy yo veo gente que se viste, yo los veo con respeto, con amor, con cariño. No me importa cómo se vistan, pero yo los trato en amor y respeto, y me abstengo de estar en gente mala por no contaminarme y oro. Pero hay más llenos de Dios que del mal. Y entonces hay gente malísima que no debe de ser así. Bueno, me voy al Zoom porque el tiempo pasa volando, pero quería darles estas palabras. El título es Seamos fiel a Dios. Seamos fiel a Atomy. Seamos fiel a Dios, seamos fiel a Atomy y en todo.
porque no hay mejores productos que de Atomy. Tenemos cuidado personal, cuidado de salud, belleza, nutrición, hogar, alimentos, suplementos para lavar la ropa, limpiar, todo lo tenemos lo necesario. 3 tiendas, acceso de Corea. Así que no hay excusa. Si usted no quiere hacer Atomy es porque el enemigo aún lo está llevando hacia atrás. No se deje encadenar por el enemigo. Suban las escaleras de Dios, suban el camino que es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Y Dios nos ha dado Atomy, de eso no le quepa la menor duda. No solo Dios me ha hablado a mí, he oído muchos testimonios que Dios les ha hablado a otras personas en sueños, visiones, en oración. Y también así como Dios ha obrado en mí, que se llevó todas mis enfermedades, la diabetes, el cáncer, la artritis y toda clase de ceguera, y a mi niño y a mi madre y a mi hijo y a mi familia. Y mucha gente no quiere dar testimonio, no quiere avanzar en Atomy. Siga avanzando. Y en Dios. A Dios y Atomy nunca lo debemos de abandonar hasta el último momento de que partamos. Y también vivir una vida balanceada, orar y todo en Dios. Y cuidado donde compra, donde va, con quien anda, que habla. No hay tiempo que perder. Andémonos en Dios, en la calle, en la casa, dormidos en Dios. Nuestro espíritu conectado a Dios. Y el pan sin levadura. Porque el pan con levadura es lo que daña, la bollería, los excesos de azúcar. Por eso es que es importante la miel, la nutrición del vegetal. Por eso es necesario la naturaleza. Y todo es necesario en Dios balanceadamente. Así que Dios les bendiga y les guarde. Quien quiera su membresía Atomy, al 1-848-237-9254. No a otras industrias, no a otras compañías, aún a Amazon. Amazon es una compañía de satánico. Ojalá se convierta a Jesús, también el de Alibaba. Dios me lo dijo y me lo mostró, y hasta ahorita no me ha mostrado que se ha convertido. Así que yo predico, evangelizo, les predico hasta el YouTube, los presidentes, gobernantes, escuelas, en otros idiomas, como Dios me guía, como Dios me hace, de día, de noche. Mi amo, dueño y señor es Dios. Antes que otras personas yo obedezco a Dios, y yo aprendo de los hijos de Dios, porque yo sé discernir entre el bien y el mal, y todos debemos hacer eso. No cegarnos. Bautícese en la lluvia, bautícese en su tina, usted mismo puede hacerlo. Señor, renuncio al enemigo, y dígale: yo te renuncio a ti, maligno, vete fuera de mí en el nombre de Jesús ahora. Y yo renuncio, y sumérjase en una tina, en la regadera. Señor, bautízame con tu espíritu, que tus ríos de agua vivas en mi interior. Escribe mi nombre en el libro de la vida, que nadie lo borre, y guíame. A partir de ahora eternamente vive en mí. Haz lo que tú quieras. Que ya no viva yo, mas tú, Señor Jesucristo, vivas en mí. Todo lo que viva sea por fe, y las buenas obras, porque no solo por fe vive el hombre, sino no por vista, pero la fe sin obras es muerta. Si somos de Dios, Dios nos va a hacer buenas obras, pero no para restregarlas, sino para seguir. Porque también hay gente que solo quiere que todo le demos, y no hace nada ni en Atomy ni en Dios. No. Tenemos que vivir una vida santa y pura. Por eso no se enrede con relaciones que no debe. Si usted falló a su esposa, tiene que estar con su esposa, y va a mantener a la otra, pero no se va a meter sexualmente más que con la esposa. Con las otras mujeres usted va a ver por sus necesidades si puede. Por eso es que Dios manda a tener una sola mujer, porque si usted va a tener varias mujeres, se va a ir al infierno por la idolatría, por el mal camino. Muchas mujeres del diablo, hombres del diablo. Entonces, ¿para qué tener tantas relaciones del diablo? Estar mejor en una compañía que es Atomy, usando los productos, ser fiel, tener buenas amistades, y los que quieran otra cosa, hablarles de Dios, y no pueden pasar la barrera porque se van a condenar, y si no, Dios los va a cortar. Porque Dios los quiso salvar a través de uno, a través de los productos de Atomy, y estaban emperrados que quieren estar en nuestra intimidad. ¿Por qué? Son perros mudos, soñolientos, que van de acá para allá. Y si usted no supo cuidar a su mujer, entonces no pretenda que va a querer andar conmigo. Yo no estoy para recoger basura de nadie, perdóneme. Ni Dios va a recoger basura, ni Dios no se va a llevar a nadie. Tenemos que ser santos y santas. No importa si es pobre, rico, pero santos y santas, respetándonos, amándonos, porque si no, usted no va a poder avanzar en Atomy. Y si usted no deja avanzar a otros en Atomy y tampoco avanza, entonces usted va a estar condenado en el infierno y en el lago de fuego. Así que sepamos estar en Dios. Y si usted se metió a esta compañía, es porque usted va a seguir en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Lo demás vendrá por añadidura. Si usted persigue las riquezas, la buena vida, entonces más vale que persiga a Jesús y que sea uno con Jesús.
y que sea uno con Dios, uno con el Espíritu Santo, y hacer átomo en todo y en todo. Y gracias a Dios que somos un cuerpo que está creciendo más, que está haciendo la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada, preparada en espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles hasta el día de su venida, que venga Jesús. Aquí está escrito y también está en Tesalonicenses, en el libro de Tesalonicenses. Así que Dios les bendiga, les guarde. Me voy al Zoom porque ya me estoy perdiendo, pero quería dar esta palabra de mi Padre que tenía para mí, para todos. Compartan, denle like, apoyen el canal, apoyen lo de Dios, porque es el bien para mí, para todos, y que Dios les bendiga y les guarde. Y vámonos al Zoom, que Dios tiene mucho para nosotros en su persona y en Atom. Y vamos a estar santos y santas, porque el matrimonio es algo santo, la relación íntima es algo serio, y lo que debemos intimar es con Dios espiritualmente y hacer su voluntad. Más información para membresía Atom y para salvación, oración, bautismo y seguir adelante. Estoy para servirles. 1-848-237-9254. Oración, salvación, mantención del espíritu, alma y cuerpo salvos y sanos, y en Atom. Orientación nutricional, educacional, y para saber cómo estar salvo y sano por dentro y por fuera, cuidando el templo de Dios y el medio ambiente. Estoy para servirles. Soy Ruth Ramírez Atom y no me creo la gran cosa. Gloria a Dios. Gracias a Él aún sigo educándome, comiendo y bebiendo de Dios y de Atom también. Y así que les invito a estar en Dios y en Atom. Al 1-848-237-9254, o con quien le comparte este video ya esté en Atom también y en Dios. Fieles. Es fiel Dios y Dios lo hará, pero debemos uno con Dios. Hasta la próxima, que Dios me los acompañe. Hasta el rato, bendito sea Dios. Estén atentos a mis canales, atentos a mis redes sociales, porque cualquier cosa que Dios me hace hacer, yo lo hago para que crezca más Dios en nosotros, y que el enemigo salga y no sean yendo más almas al infierno y al lago de fuego, porque Dios no quiere ni quisiera, pero es decisión de cada ser humano y de cada persona estar en Dios, en Atom o en el mal. Ya ustedes deciden. Yo hablo lo que Dios me manda. Gloria a Dios, alabado sea Dios, Padre, Jehová, Jesús, Espíritu Santo, y alabado sea, y gracias por los ángeles que nos acampan, y gracias a Dios. Voy a desayunar mis vitaminas, mi emojín, mi té que me está esperando, mi calcio, mi vitamina para los ojos. Ahorita no tengo, a veces me tomo mi Honsamdan también. Es bueno para mantenerse saludable, porque así como debemos estar en Dios todo el tiempo eternamente, así también debemos estar en Atom y nutriéndonos y en una vida balanceada y saludable, y sembrar las tierras sin pesticida, crecer las flores y plantas por todos lados. Todo es necesario en esta tierra, y que las aves abunden, y que las aguas, si hay que poner agua y comida para las aves, y cero pesticidas, cero sal del cero sal de ese que derrite la nieve, y a comer sal del Himalaya, y todo de Atom. Escudriñemos nuestras tiendas, ordenémonos. Si tenemos cerebro, manejan muchos y hacen otras cosas, pueden hacer Atom, porque no dejen que el enemigo los entretenga en Amway, en Herbalife y en otras compañías y en otros tóxicos, porque usted no está dejando que Dios sobre al 100% a través de Atom en su cuerpo. Entonces pues usted va a decir, no, que Atom no sirve. Es que usted está a medias con Dios y con su compañía. Es que usted está en otra cosa menos en Dios. A los niños, en vez de ponerles caricaturas mundanas o caricaturas, póngale la Biblia, que oiga la Biblia. Hay Biblia también, audios y videos para niños, porque se entretienen en cualquier otra cosa. Usted está dando muerte, usted está extendiendo el reino satánico. Extienda el reino de Dios en usted, en su entorno. Cuidar a los niños es algo muy delicado. Yo fui institutriz de niños en México, de gente muy rica y fina, de judíos. Trabajé de cocinera, ama de llaves, fui lo máximo en puestos. Pero eso no tiene nada que ver. Dios me trajo a Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacer algo más y seguirme capacitando en Dios y en Atom y muchas otras cosas que Dios viene para cada uno. No solo para mí. Yo no soy la gran cosa. Pero cuidar niños es algo muy delicado. No es cualquier cosa. No es que los tengo ahí entreteniendo con bollería y haciendo y ya colecto mi dinero. No. Yo sí ganaba buen dinero, pero era maestra de niños y ama de llaves, y me encargaba de liderar una casa. Era como la segunda de la señora, que la segunda del Señor. Hasta teléfono contestaba, era 1000 usos, secretaria y de todo, y dirigía todo un hogar. ¿Por qué? Porque tenían la máxima confianza de viviendo en grandes familias de judíos, de gente cristiana, franceses, italianos. ¿Pero por qué? Porque siempre que Dios ha estado en mí para digna de confianza. En Acapulco también cuidé una señora, eran gente de Dios. Eran disque católicos, pero muy diferentes a los católicos que conozco. Leían la Biblia, oraban, eran como cristianos también. No oían música mundana de esa fea, nada. Solo lo necesario, y vivían lo necesario. No andaban en vanidades y en cosas que no.
Por eso era una gente adinerada, porque eran en Dios, trabajadas, estudiadas. No conocía a Tommy todavía. Y también yo andaba con la señora de 60 y la cuidaba, la vestía. Y muchas veces así me tocó ayudar a hacer vestir a otras personas. Y por eso es que yo sé ver cuerpos desnudos y a mí no me interesa andar en morbo, porque siempre he sido de Dios. Desde pequeña, a los 4 o 5 yo iba a la escuela. No me aceptaban en la escuela, pero Dios ahí me guió. Y estoy segura que no solo soy yo. Hay muchos y muchas activemos el don, las profecías de Dios y sirvámosle a Dios. Bueno, pues me voy al Zoom con el equipo del señor Israel Maldonado y nos vamos a aprender y a seguir impartiendo y que Dios nos ayude a todos. Feliz día, estoy para servirle y compartan, denle like y nos vemos. Que Dios los bendiga igual. Hasta luego.